Y por último, bueno, pues People Analytics, aquí tenemos una gran definición de Casio, que es la más universal, que lo que nos dice es incluir estadística y diseños de investigación para poder sacar lógicas e indicadores para obtener descubrimientos rigurosos y relevantes. Así que vamos a ver cómo alguna herramienta, voy a abusar de ustedes unos minutos más, unas herramientas para poder trabajar en eso, por ejemplo, para de una manera sencilla poder llegar a obtener datos relevantes de lo que ocurre, ¿no? Lo primero va a ser emplear una herramienta. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora está muy de moda, desde el nacimiento de ChatGPT a escala global. Bueno, pues básicamente está cambiando nuestras vidas, ¿no? Y tanto nuestros alumnos, que lo estamos viviendo, que a veces usan de manera un poco ilícita, ¿vale? La cuestión de ChatGPT. De hecho, actualmente, los que somos profesores y nos gusta mucho esto de la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es meterle filtros con Claude para detectar si hay algún tipo de rastro de huella que ha dejado la inteligencia artificial en los trabajos que nos envían los alumnos, ¿no? Porque claro, tenemos que hacer contrainteligencia, ¿no? Esto como los servicios secretos, ¿no? Nos espían, pues espiamos, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso tenemos una herramienta fantástica que es Google Drive, ¿vale? Aquí tenemos una herramienta que nos permite, bueno, pues tomar, estos son datos, he cambiado todos los nombres, ¿vale? Todo lo demás era real y eran miles, pero para hacerlo rápido lo he reducido a 10 usuarios, en este caso a 10 sujetos, y les he cambiado los nombres, ¿vale? Para que no tengan, porque es una empresa real, además de Centroamérica, así que para evitar cualquier tipo de problemas con la confidencialidad y protección de datos, los he borrado. Bueno, pues en este caso todo lo demás es cierto. Si, por ejemplo, tenemos, el ID es único, por supuesto, pero si tenemos conceptos vinculados con la edad, si queremos hacer análisis de datos, hay algo tan sencillo como no podemos trabajar con la edad o con la fecha de nacimiento directamente de nuestros colaboradores para poder obtener patrones y obtener sesgos que se produzcan o anomalías en cierto tipo de intervenciones. Así que lo primero sería agruparlas. Y no se imaginan, cuando ustedes tienen una corporación, como en este caso, que son 18.000 empleados, lo difícil que es hacer una agrupación de la edad, ¿verdad? Bueno, pues con una herramienta tan sencilla y gratuita como esta, nos metemos en esa columna de la edad, le damos a instalar una extensión gratuita que se llama GPT for Sheets, le damos a instalar, en mi caso está abierta, ¿vale? Que no sé si me va a dejar porque como tengo varias cuentas de Google Drive, hay que usar solamente una cuenta de Google, ¿vale? Porque si no, se vuelve un poco loco el sistema, ¿vale? Y aquí podemos configurarla, aquí no vamos a entrar, pero básicamente lo que nos permite es crear fórmulas donde la extensión va a ser lo que uno quiera, lo que uno desee. Por ejemplo, dice, me voy a la primera celda de Abraham McRae, que tiene 20 años, ¿no? Entonces, voy a cerrar aquí, lo que hago es, clico encima, aquí. Ahora, aquí, ya me lo he abierto. Entonces, clico en esa primera celda de la columna que he creado de rangos de edad y lo que voy a hacer es, le digo, igual GPT. O sea, aquí, GPT, escúchame que te tengo que decir algo. Paréntesis y entrecomillado, ¿vale? Porque es una operación matemática o algorítmica, ¿vale? Sería, quiero que si el valor es de 18 a 30, ponga 18-30. O sea, esto hasta un niño lo entendería, ¿verdad? Y si va de 31 a 40, pongas 31 a 40. Y si va de 41 a 50, pongas 41 a 50. Y así hasta que acabemos, ¿no? ¿Y dónde quiero hacerlo? Quiero hacerlo en esa celda. Lo hago y arrastro la fórmula y me lo calculan todas. Y me ahorro lo que tendríamos que meterle algún motor de Business Intelligence, que los hay, que tenemos que programar y demás, lo hace cualquier persona que sencillamente sepa escribir, ¿vale? Es que es escribir, como hacemos con ChatGPT, que escribiendo mal hasta no se entiende. Imagínense, ¿no? Bueno, pues aquí sería esto, aquí sería, por ejemplo, algo tan importante como distancia en kilómetros o en millas a tu... Aquí. Distancia del trabajo al hogar o del hogar al trabajo, ¿vale? GPT, quiero que si es menor de 6, el resultado sea cercana. Y si es mayor de 5, hasta 30. Y sea media, y si es más de 30, que sea lejana.
O sea, aquí le estamos diciendo, mira, en kilómetros, según esos datos, ponla cercana, media o lejana. ¿Para qué? Para obtener si realmente las bajas laborales que se están recibiendo en nuestro panel de estadística o el burnout tienen que ver con la distancia del hogar al trabajo, por ejemplo. O quiero, por ejemplo, y esto es mucho más simple, hay tablas que pueden ser, por ejemplo, el nivel de estrés. Cuando le metemos, por ejemplo, la escala percibida de estrés, ¿vale? Una escala americana, que es la que más usamos, claro, pues tener 3, 10 o 4, dice, pero yo quiero verlo todo bien ordenadito. Bueno, pues lo que le digo es que en función del rango sea un nivel de estrés bajo, medio o alto. Y así con todas las dimensiones que ustedes quieran. O sea, la inteligencia artificial ya nos permite hacer algo para los que somos torpes como yo, para no tener que depender de un compañero que tengo, que es de Business Intelligence, que tengo que explicárselo todo bien mascadito, porque ustedes saben que los programadores son otra especie, ¿vale? Son otra especie, ellos tienen otro tipo de lenguajes, ¿vale? Y entonces el lenguaje semántico convencional a veces no lo entienden, ¿no? Entonces, para que lo hagan ellos, pues lo hago yo, ¿vale? De esta manera tan sencilla, ¿no? Y ya, por supuesto, me apoyo en ellos para cuestiones más complejas. Pero algo que nos exigía incluso saber, hay fórmulas avanzadas en Excel que nos permiten hacer esto, pero son muy avanzadas. Hagamos algo mucho más simple, ¿vale? Y después, otro tema es una herramienta a la que vengo trabajando 3 años ya desde la pandemia, ¿no? Que parece que está muy lejos, y les quiero mostrar cómo, vamos a ver, por ejemplo, el de clima, ¿no? Esto es una herramienta que lo que mide, se llama Mindfit, es una herramienta que mide los distintos tipos de factores que influyen en una corporación y al final pues, lo que nos ayudan es a diagnosticar y a intervenir. O sea, el diagnóstico no era la parte principal, pero al final es la parte principal, porque si no sabemos qué hacer, pues no sabemos ni qué hacer ni cómo medir lo que se está haciendo, ¿no? Si está teniendo algún impacto. Bueno, pues aquí en este caso, con el de clima laboral, por ejemplo, al final nos hemos dado cuenta, pero nos hemos dado cuenta incluso con corporaciones grandes donde en teoría había grandes cerebros para poder interpretar datos, que los datos de por sí no nos sirven de nada. Tenemos que utilizar las neuronas para poder interpretarlo y para poder buscar esos patrones que nos ayuden a detectar oportunidades. Entonces, los datos de por sí, por más gráficas, más hermosas que las tengamos, no sirven de nada. Por ejemplo, si aquí en este caso, desde clima, si aquí en este caso tenemos, por ejemplo, los resultados globales, algo tan sencillo como un mapa de calor, aquí no se ven muy bien los colores, ¿vale? Por la pantalla, pero nos permite, claro, con una leyenda que es fácil, la de un semáforo. O sea, rojo, amarillo y verde. Punto. O sea, no compliquemos al lector con lo que tiene que conseguir. En este caso, el lector es, por ejemplo, el director de recursos humanos. Bueno, pues en este caso, cada una de las dimensiones o de las subdimensiones, que son en total unas 60, pues hay que tenerlas claras en un mapa de calor para que, por ejemplo, si estamos muy mal en nivel de ansiedad o salud física o burocracia, esto es una empresa real, es una empresa tecnológica en México, con lo cual el nivel de ansiedad es terrible por los plazos tan ajustados que tienen la entrega de proyectos, ¿vale? Por ejemplo, pues nos estamos dando cuenta que lo que está en rojo es lo más urgente, pero tampoco sabemos muy bien de qué departamento viene o de qué tipo de cargos, ¿no? Sino, si bajamos, otro tipo de gráfica muy conocida son los diagramas de radar, ¿no? O los diagramas de araña se suele llamar también, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso sabemos que cada dimensión tiene su descripción y dentro hay sus dimensiones. Pero esto no nos sirve de nada. No nos sirve de nada si no podemos hurgar un poquito más en los datos, ¿vale? Si sabemos que, por ejemplo, la cuestión de recompensa está mucho más, digamos, abandonada que el concepto ambiente en el bienestar, bueno, pues tengo que saber por qué y a quién le afecta y a quién no, ¿no? Bueno, pues para ello tuvimos hace un tiempo que sacar diagnósticos evolutivos. Diagnósticos evolutivos donde pudiésemos comprender si ahora hemos intervenido dentro de 3 meses o dentro de 6 meses cada uno de los sujetos de manera anónima, ¿dónde se van a encontrar? Entonces, si bajamos aquí, vamos al mismo test, pero buscando otro concepto que sea el informe evolutivo, pues nos vamos a dar cuenta de que podemos tener
la evolución del clima en general, pero de cada una de las dimensiones y subdimensiones, las personales y las profesionales. Pero dentro de cada una de ellas, por ejemplo, aquí en esta, necesito saber si a nivel de departamento, de cargo, de género o de rango de edades, por eso era tan importante el rango de edades que le decíamos, ¿no? No edades, rango de edades siempre, pues nos permite determinar, oye, esas fluctuaciones de dónde vienen con cada una de las dimensiones. Y tenemos que ir jugando, cruzando datos con datos. Bueno, pues esto no era suficiente. ¿Por qué? Porque al final nos dábamos cuenta de que cruzar 60 dimensiones y subdimensiones del clima, que son todas las que hay, ¿vale? Con este instrumento, que es un instrumento que se está validando actualmente en varias universidades, bueno, pues son las que hay. 60 dimensiones, si lo multiplicamos por 10 departamentos, por 20 tipos de cargos, por 3 géneros, por 5 rangos de edad, nos salen millones de combinaciones. Houston, tenemos un problema. Y es que queríamos hacer esto para entender lo que estaba sucediendo y nos estamos dando cuenta de que estamos infoxicándonos, ¿vale? Nos estamos intoxicando de información. Entonces, aquí está la inteligencia artificial de nuevo, ¿vale? Tuvimos que crear un modelo interno que pudiese tomar todos los datos acumulados de todos los sujetos, considerando que cada sujeto era único, que un director de recursos humanos es un director de recursos humanos y no hay 20, con lo cual él es muy importante, porque él afecta como líder a uno de los departamentos más importantes, aunque no son a veces los que tienen más presupuesto, ¿verdad? Pero es de los más importantes, ¿no? Sí, algunos se ríen, ¿no? Porque sabes que es verdad, ¿vale? Bueno, pues aquí, en este caso, lo que tenemos que hacer es que la inteligencia artificial nos eche una mano. Oye, por favor, amigo, échame una mano. Entonces, para eso, lo siguiente ha sido, con cada uno de los tests, establecer un análisis. A ver, estaba aquí por aquí. Aquí, aquí, perdón. El personalizado sería para crear uno propio, perdón, ver diagnóstico. Pues aquí lo que va a hacer el sistema es que va a obtener todas las correlaciones de millones de variables y me va a dar un informe para que me lo lea en 5 minutos, donde vemos cuáles son las fortalezas y debilidades y cómo afectan unas a otras. Y cada informe es único en cada momento. Es decir, este mismo informe para esta compañía dentro de un mes posiblemente haya diferencias, si las hay, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental, que lo importante es conseguir de algo macro, de algo grande, datos simples, pequeños, pero útiles, ¿vale? Hasta tal punto, ahora estamos trabajando en inteligencia predictiva dentro del AI para poder entender cómo, trabajando sobre ciertas variables, podemos afectar a otras. O sea, imagínense qué complejo, ¿no? Decir, señores, estamos muy mal, ¿no? Hace unos días lo hemos lanzado una empresa española de educación en línea y, Dios mío, salía casi todo en rojo. Entonces decían, ¿pero qué hacemos? Entonces estamos trabajando, debido a ese problema, estamos trabajando en otro motor para poder identificar cómo en otros casos similares trabajar sobre ciertas variables que influyen en el resto. Por ejemplo, con las primeras pruebas que estamos haciendo ya con el motor, el liderazgo es fundamental, ¿no? Y saben que están en una universidad que es la élite en cuanto a la educación, el liderazgo en el país. Bueno, pues el liderazgo no es casual que QLU tenga ese apodo, ¿no? Porque realmente es fundamental. Si fallamos ahí, es que prácticamente va a fallar todo. Todo se nos va a caer como un castillo de naipes. Bueno, pues hay que buscar todas esas correlaciones que hay para saber, oye, mira, enfócate en esto y en esto, 3 cosas, pero hazlas bien y después ya vendrán el resto. Hasta tal punto que por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo que hacer, al final se iba traduciendo en sesiones de psicología y coaching, en temas de intervención con terapias grupales o con coaching grupal. Es decir, había que ir buscando cómo conseguir, primero, el compromiso del empleado y, segundo, conseguir que esto mejore, ¿vale? Y para eso no hay una regla universal, sino que va a depender mucho de cada uno. Para que se hagan una idea, por ejemplo, con los...
con el coach o psicólogo que nos van a recomendar en cada caso. Aquí voy a ver, este fue un caso, los especialistas. Al final, lo que se ha tenido que hacer es que cada uno de las pruebas diagnósticas, de manera individual, con inteligencia artificial van a tener un asistente virtual, que ya está lanzándose en fase beta, que permita recomendarte, oye, ¿cuál es el coach o el psicólogo que te viene bien? Si tienes un problema de pareja en tu casa, que nos está afectando en la empresa, oye, mira, te recomendamos tal psicólogo, que es experto en terapia de parejas. Y si lo que tú tienes es un problema de relación con el equipo, oye, un coach de liderazgo, que es el que te va a ayudar, y este es el mejor para este tipo de áreas. Es decir, que el mismo sistema, en función de la retroalimentación de los usuarios y demás, bueno, pues te va a ir brindando esa opción, ¿vale? Para que vean cómo la inteligencia artificial al final va conectando todo con todo, ¿no? Y incluso les comento algún detalle que les va a resultar curioso, que sería los objetivos. O sea, no hay nada más importante cuando ustedes trabajen con su equipo para mejorar el clima y para reforzar sus habilidades, que se fijen objetivos. Bueno, pues esto fue algo que nos pidieron en un hospital de estos de Puerto Rico que les comentaba antes, que es que decían, es que como no lo fijemos y como no podamos imprimirlo, es que no sentimos que tenemos ese compromiso, o fijamos compromisos o no funciona. Hasta tal punto que nos obligaron, aquí hago, como no tengo mouse, sale muy mal la firma, a firmar un certificado para poder descargarlo en PDF o imprimirlo para colocarlo en mi escritorio. O sea, hasta tal punto somos seres humanos que necesitamos ese reforzamiento social. De decir, oye, me he comprometido a subir todos los días por las escaleras o a hacer ejercicio 2 veces a la semana o a caminar, ¿vale? O sea, ese compromiso tenemos que firmarlo y comprometernos con nosotros mismos y validarlo socialmente. O sea, ese tipo de detalles al final son los que suman, ¿no? Y también les quiero comentar un tipo de sesgos bastante conocido. Hablando ya de liderazgo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta validando un instrumento de liderazgo era que básicamente los líderes somos más condescendientes con nosotros mismos que con los demás, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es mandarle a todos nuestros liderados, a todos nuestros subordinados, le mandamos, aquí, le damos aquí, invitamos a los que sean nuestros liderados, ¿vale? Oye, mira, pues estos 3, estos 5, le doy a invitar, ¿vale? Y le mando la invitación. Y yo realizo mi test. Y entonces lo que tengo que ver es qué resultados he ido obteniendo para saber, por ejemplo, de 21 colaboradores que me han validado, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Entonces buscamos ese tipo de anomalías, ¿no? Y de esa manera, pues si con todos los distintos estilos de liderazgo tengo ciertos sesgos, normalmente nunca un líder sale mejor por parte del equipo que como uno se mide, ¿eh? Algunos se asemejan, ¿vale? Pero en otros hay unas diferencias que dan miedo, ¿vale? Y al principio es un shock anafiláctico, ¿no? Te viene eso y dices, ¿pero cómo puede ser eso? La herramienta se ha equivocado, seguro, ¿vale? No, pues ocurre con mucha frecuencia, ¿vale? Entonces, eso nos ayuda a hablar de cómo podemos ir mejorando uno a uno, ¿vale? Bueno, pues al final todo se basa en eso, en intentar conseguir cómo los distintos tipos de diagnósticos le podemos sacar jugos, usemos el que usemos, ¿no? Otro concepto que es importante, y aquí en la universidad además, que es algo que no hemos dicho en la presentación, pero que estamos muy enfocados también en la investigación, bueno, pues resulta que parte de estas herramientas hemos ayudado desde aquí, desde la universidad, a la validación, al desarrollo. Resulta que la mayor parte de las pruebas diagnósticas comerciales que hemos ido detectando para hacer estudios de contraste, resulta que no estaban validadas científicamente y no eran estadísticamente significativas. Así que intenten buscar siempre herramientas que tengan cierto nivel de confiabilidad, ¿vale? Porque, como decíamos al principio, como con los aviones americanos, lo peor es tener malos datos. Y si estamos midiendo algo tan importante como el clima, el estrés laboral, el burnout o la felicidad, que por lo menos que sepamos que los datos interpretados
van a ser correctos, ¿no? Para después sacar interpretación humana, ¿no? Pero es importante la validación estadística, ¿vale? Y por último, quiero acabar ya, perdón que me he extendido un poquito más de la cuenta, quiero mostrarles, aquí tenía algunos ejemplos para mostrarles, pero quiero mostrarles cómo, por ejemplo, la neurociencia, y de hecho aquí en la universidad hicimos algunos estudios antes de la pandemia, ¿no? Vinculados con las neurociencias aplicadas, ¿no? Trajimos todo el equipo desde España. Pues lo que nos pasa cuando medimos con neurociencia aplicada en el mundo empresarial es que nuestro cerebro está preparado para vivir en otro entorno, para vivir en un entorno donde hay peligros, un entorno natural que no tenemos actualmente, ¿no? Entonces nuestro cerebro es un cerebro de hace 200.000 años y sin embargo tenemos una sociedad actual que no tiene nada que ver con lo que el cerebro está preparado, ¿no? Entonces lo que intentamos es medir finalmente lo que cada cerebro nos puede brindar a través de neurosensores, ¿no? Electroencefalografía, de GSR en la piel, como veíamos aquí, ¿no? Con el GSR, con eye trackers y con equipo de detección galvánica en la piel y demás, estamos midiendo cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, ante determinados tipos de impactos. Bueno, pues para que se hagan una idea, algo tan curioso como qué es lo más atractivo del Biomuseo de Panamá, ¿vale? ¿Qué es lo que atrae fundamentalmente a los visitantes, ¿no? Sabiendo que fue el primer museo en América Latina que se midió con neurociencia aplicada. O sea, aquí fuimos pioneros en Panamá en hacer eso. Bueno, pues resultó que, claro, que no era el famoso edificio de Frank Gehry, ¿no? el arquitecto más conocido del mundo, ni era el contenido en su interior, sino lo más importante eran las personas. Eran los jóvenes que se estaban dejando la piel cada día para explicarles a los jóvenes y a los adultos qué importante había sido Panamá en el mundo que tenemos actualmente, ¿no? Cómo Panamá, cuando nació, cambió todos los ecosistemas y cambió todo el clima a escala global, ¿no? Pues explicar eso con pasión es fundamental para que la conexión con ese museo sea tan importante. O sea, la sonrisa. Como se suele decir, sonreír disminuye el nivel de estrés y dolor y potencia el área prefrontal izquierda y el desarrollo de, bueno, pues de todo tipo de sesgos emocionales que originan conflictos al final. Así que, muy importante la sonrisa, ¿no? Tenemos aquí un compañero en la universidad, Alejandro, que es increíble, es la persona más sonriente que he conocido en mi vida, ¿vale? No he encontrado ninguna más que ella, ¿vale? Yo pensaba que yo era muy sonriente, no, yo soy un muermo al lado suya, ¿vale? Soy un cabra casi, ¿vale? Él está siempre sonriendo y bueno, y como decía Shakespeare, es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de la espada, ¿no? Y otro caso, y ya con esto acabo, se lo prometo, de verdad, estoy siempre ahí engañando como a los alumnos, que queda poco, ¿vale? Bueno, pues resulta que un proyecto que hicimos en una red de escuelas infantiles en España, existía un problema muy grande, y es que como las parejas hoy día trabajan, él y ella, fundamentalmente, bueno, pues los niños tienen que llevarlos a las escuelas infantiles desde prácticamente de los 2-3 meses de edad. Entonces querían ver un poco cómo mejorar el clima y cómo mejorar esa percepción de la calidad que existían en esos colegios, ¿no? Bueno, pues resultó que se midieron tanto a profesoras, porque eran todas cuidadoras, ¿vale?, como a los padres. Por ejemplo, para que ustedes vean que los hombres y las mujeres, a veces, a nivel de comportamiento más irracional, somos diferentes. Racionalmente somos mucho más parecidos, ¿vale? Tenemos esquemas mentales racionales mucho más parecidos, pero en lo irracional hay importantes sesgos, ¿no? Y aquí fue curioso que cuando con los eye-track medíamos a hombres y mujeres, o sea, padres o abuelos, frente a madres o abuelas, en lo que se fijaban era diferente. El hombre se fijaba fundamentalmente, oye, ¿esa esquina de esa mesa va a poder hacerle un daño a mi hijo? O sea, ¿porque está en punta o no? Oye, ¿ese enchufe está mal colocado, esa conexión a la red? O sea, ellos miraban fundamentalmente el peligro. O sea, ¿esa puerta se cierra bien o se puede pillar los dedos mi hijo? ¿Vale? O sea, tenemos un instinto protector físico. La mujer normalmente observaba a las profesoras, a las cuidadoras y a los niños. A ver, emocionalmente, cómo se encontraban. Oye, ¿es un ambiente hostil para mi hijo o tengo que confiar en ellos? Y en la limpieza. ¿No se imaginan
ventiladores que estaban encima, o sea, abanicos que estaban encima en las salas, cómo las mujeres pasaban el dedito, diciendo, oye, aquí limpian o no, que mi hijo es lo más importante, ¿eh? Hay que cuidarlo. O sea que había diferencias significativas en la métrica y en cómo llegar a convencerlos, ¿no? Bueno, pues finalmente, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que el burnout tan elevado que tenían esas cuidadoras, porque eran jornadas muy largas, con 50 niños pegando chillidos en el recreo, imagínense qué valor, ¿eh? Yo me quito el sombrero ante ellas, porque eso no tiene que ser fácil. Bueno, pues resulta que lo que les faltaba era precisamente la valoración por parte de los líderes y la valoración por parte de los padres. O sea, se detectó que el principal problema que había con respecto al burnout es que nadie le decía lo importante que eran. Y cuando le preguntamos a los padres, como los padres y las madres están como un pollo sin cabeza, corriendo a todos lados y no tienen tiempo ni de pensar, pues resulta que consideraban que esas cuidadoras eran tremendamente importantes en la vida de lo más importante para ellos, que eran sus hijos, pero jamás se lo decían. Así que qué importantes son las palabras, qué importante es esa retroalimentación para que finalmente las cosas funcionen, ¿no? Así que todo este tipo de detalles son fundamentales. Y ya acabo con la frase, ¿vale? Con una frase que me gusta decir mucho: los detalles son como el diente que falta una sonrisa, es solo una pequeña parte de ella, pero influye dramáticamente en la imagen que transmite. Así que pongamos el diente a la sonrisa. Muchas gracias.